Buenas noches muchachos, decidí hacer un nuevo video para aquellos que no se pudieron conectar el otro día y bueno, para aclarar un par de dudas eh, de cara al parcial y de cara a todo lo que al fin de curso. Uno de los errores que más se dio del ejercicio 2 fue la distribución de los pallets dentro del contenedor. ¿Se acuerda que nosotros vimos en el transporte carretero sobre todo que se podían rotar las cajas o los pallets o lo que sea? Si ustedes rotaban los pallets, ponen uno al derecho, uno con el ancho y otro uno utilizando el ancho del pallet y otro utilizando el largo, entran 10 pallets. Inclusive yo subí o voy a subir en uno de los grupos, en el grupo 2 todavía no lo subí, una imagen de disposición de pallets maximizados de Pallet Mercosur 1.10 por 1.20 maximizados en ese tema, para maximizar el espacio, ¿no? Por otro lado, otra limitante que tenemos es el peso, que en este caso no influía, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. Después, otra cosa que subí nuevo fue el tema de las operaciones aduaneras. Las operaciones de entrada y de salida, que básicamente son las más conocidas y las más vistas y con las que más se van a chocar. Dentro de las entradas tenemos la importación, donde cualquier persona física o empresa importa una mercadería, generalmente son empresas más que personas físicas, pero las personas físicas también lo pueden hacer con su cédula 2 veces al año. Esto no tiene nada que ver con las compras en el exterior. Estamos hablando de una importación de valores mucho más altos a la autorización que están por las compras web. El ingreso se puede dar por importación, por admisiones temporarias o por reexportación. ¿Qué son las admisiones temporarias? Es mercadería que entra al territorio nacional aduanero por un periodo determinado y que luego es remitida al exterior. ¿Qué casos son estos? Por ejemplo, las que autoriza LATU son aquellas que van a ser sometidas a un proceso industrial. Por ejemplo, cajas de cartón que son utilizadas en un frigorífico, que una vez que las traen de Brasil o Argentina, entran en el Uruguay sin pagar impuestos, tienen un control de stock entre la aduana y el LATU sobre eso, están apartadas, controladas, se meten en el proceso de producción y cuando salen se termina la admisión temporaria y son reexportadas. Esos son mercaderías que están sometidas a un proceso de industrialización. Otro caso puede ser las bolsas de vacío que se utilizan para carne, en el caso de la industria frigorífica. Eh, Nosotros tenemos un par de empresas a las que le hacemos admisión temporaria para el caso de las piedras de sierras y discos para el corte de las piedras. En ese caso, el disco y la sierra son sometidas al proceso de producción, pero no salen en la mercadería, sino que son parte, se van desgastando con esos cortes y esos pulidos, entonces en el producto final, sin salir físicamente, salen ellos porque no existe, o sea, se consume, es un consumible. Puede ser un caso que entre tela y sacan trajes de pantalón y saco de vestir. Después tenemos las que son autorizadas ya con una norma específica, por ejemplo, eh, conciertos de música cuando entran en el equipamiento que vienen de bandas del exterior, competencias, por ejemplo, cuando se corre el rally del latinoamericano que entran los coches, en el caso de cuando viene la mercadería para la expositiva o la Melilla o el Expo del Prado, esos locales se habilitan temporalmente y la mercadería también que entra ahí se habilita temporalmente para que entre y luego tiene que ser remitida salvo que sea adquirida por ahí y se hace una importación. Y ahí se da la exportación. Y después tenemos los casos excepcionales que autoriza el Ministerio de Economía y Finanzas, que uno de los más conocidos pueden ser los molinos de viento. Por ejemplo,
se hace un proyecto de inversión, ese proyecto de inversiones está sometido a estudio dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, y mientras está sometido a estudio se lo deja ingresar temporalmente hasta que sale la resolución. Si es afirmativa, los molinos se quedan sin pagar impuestos en ese caso, porque es un proyecto de inversión, y si es negativa, que es muy raro, porque es muy raro, para que se queden deberán pagar los impuestos o remitirlo al exterior. En el caso de las salidas, tenemos lo mismo. Las exportaciones, las salidas temporales, y en el caso de las salidas temporales son, por ejemplo, caballos uruguayos de carrera que salen al exterior a competir, o, no sé, alguna maquinaria que va a hacer un trabajo en el exterior y vuelve, también puede ser. Las exportaciones comunes, como se dan habitualmente, productos mercadería que se producen en Uruguay. También una actividad que se da dentro de Uruguay muy grande son los tránsitos. Los tránsitos son mercadería que circula dentro del Uruguay y que es destinada o a países al exterior o a zonas francas o al puerto, lugares donde tiene un amparo, donde la mercadería puede permanecer sin pagar impuestos. Nosotros cuando fuimos al Parque de las Ciencias, esa es una zona franca, toda la mercadería que entra ahí, o bien es una exportación que se hace desde Uruguay a esa zona franca, o sea, mercadería producida en Uruguay que se hace una exportación a zona, o tránsitos que vienen de mercadería que viene desde el exterior, bajan el aeropuerto, del aeropuerto transita hasta ahí y permanece ahí como en un impasse. Cuando sale, si bien entra al Uruguay es una importación, y si sale al exterior se remite con otro tránsito. Exportaciones que se hagan de Uruguay a una zona franca, en este momento se está dando una grande, o sea, hace mucho tiempo, que es cuando se exporta la madera a la zona franca UPM para poder hacer la pasta de celulosa. Eso es una exportación, se considera una exportación porque el país, tributariamente, las zonas francas son otro país. O sea, los efectos aduaneros. ¿Ah? Es como si fuese otro país. En lo que tiene que ver, las diapositivas van a poder ver los documentos de carga que hay, donde nombramos los conocimientos de embarque, que dependiendo del medio de transporte van a ser el MIC, el Zarate o el Airbus Will. Disculpenme, pero yo estoy medio cansado hasta ahora y en la víspera del partido, por eso estoy relojeando. Y también van a tener una factura pro forma en caso que pueda ser una exportación, es admisible en exportación. ¿Por qué? Porque si yo quiero exportar 1000 toneladas de maíz, es muy difícil que yo cargue 1000 toneladas justas. Entonces, luego de las pesadas y que tengo el monto justo que exporté, se hace una factura definitiva y se ajusta a la proforma. Con eso se ajusta el despacho de aduana. El despacho de aduana propiamente, el DUA, es otro documento. La factura definitiva ya la dijimos. Certificado de origen si corresponde. El certificado de origen tiene una validez tributaria cuando Uruguay tiene un acuerdo comercial con otros países. Por ejemplo, en el caso del Mercosur o México, donde tiene un acuerdo comercial y los productos que van con certificado de origen al entrar no pagan impuestos, o no pagan aranceles, mejor dicho. En el caso, muchas veces también se hace el certificado de origen para saber de dónde viene la mercadería, pero no tiene un alcance tributario, un beneficio tributario. El packing list puede ser una hoja de seguridad por si es mercadería peligrosa, bien. Bueno, un albarán de carga, también. Son todos documentos que pueden acompañar a la mercadería a la hora de moverse. Los documentos que deben acompañar o que deben respaldar el embarque de una mercadería deben estar preacordados entre las partes, entre comprador y vendedor, o entre remitente y el que recibe, preacordado qué es lo que necesita uno y en qué condiciones y cómo, y el que pide
tiene que ser consciente de lo que puede emitir el remitente, porque si le va a pedir algo que no puede hacer, ya es un negocio que se va a quedar trunco. Bueno, por ahí más o menos fue el repaso de la clase que dimos el otro día, en cómo es, en la web conferencia. Si tienen dudas, me escriben. Más o menos para el parcial van a ir 1 o 2 ejercicios marítimos y algo de teórico de marítimo, eh, y algunas preguntas de estas de operaciones de aduana y documentos. Vamos, quedo a las órdenes. Chao.